Sergio Lemos es podólogo, argentino. Se formó originalmente en la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela de Podología de la Facultad de Medicina. Siendo alumno, fue elegido por sus pares presidente del Centro de Estudiantes de Podología. Organizó junto a los demás centros de estudiantes de la Facultad de Medicina el segundo Congreso Internacional de Difusión sobre SIDA, siendo además ayudante de la Cátedra Terapéutica Podológica para los alumnos de primer año. Alfredo Arturo Serodio es podólogo, argentino. Se formó originalmente en la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela de Podología de la Facultad de Medicina. Se desempeñó como jefe de trabajos prácticos de la Escuela de Podología, a cargo del servicio del Hospital Piñero, y como coordinador de los operativos a Luján, Sociedad Nacional de Supervivencia. Sergio Lemos y Alfredo Serodio conducirán. Bienvenidos a Pensando en Salud. Te doy la bienvenida nuevamente, Gracias, Alfredo. ¿cómo va? ¿Todo bien? Aparte estás generando una audiencia impresionante. Muchas consultas por Facebook, por mail. Impresionante como lo está consultando la gente. Esto es Pensando en Salud y tenemos como tema de hoy un tema bastante interesante. Y muy recurrentes por las consultas que hay en web. Exacto. La gente nos está pidiendo cómo determinar o cuál es el referente, o qué es lo que ocurre, o cómo se llama el famoso neuroma de Morton, ¿sí? Tenemos muchísimas cosas para decir de ello, pero bueno, el neuroma de Morton es simplemente un engrosamiento del nervio, ¿sí? Del nervio digital, el nervio interdigital que se ubica entre los dedos. Normalmente el 80% se ubica entre el tercero y cuarto. Si miran ustedes el pie así, este sería el primer dedo. Primer espacio, segundo espacio, tercer espacio. El neuroma de Morton se ubica entre el tercer y cuarto dedo, normalmente, a la altura de las cabezas metatarsianas. ¿Sí? Se inflama por compresión de las mismas. Y la compresión la está produciendo este famoso ligamento interóseo que tiene la facilidad de mantener las cabezas metatarsianas de su pie para que no se abran, para que la función que tiene el ligamento intermetatarsiano es que los metatarsianos se ubiquen, se ubiquen bien alineados, que no se vayan hacia afuera. Cuando se van hacia afuera o encontramos el juanetillo de Sartre, sí, o encontramos el hallux valgus. Juanete. Pero bueno, en esos casos es cuando se abre demasiado los metatarsianos del pie. Los metatarsianos del pie, recuerden siempre que son los huesos más largos. Cuando hablamos de metatarsianos estamos hablando del medio pie, ¿sí? Cuando duele, cuando encontramos una persona, la persona refiere dolor, refiere un dolor que se extiende hacia el tercer y cuarto dedo, ¿sí? Tenemos que empezar a dudar qué hay ahí adentro. ¿Cómo detectamos el neuroma de Morton? Es dolor que manifiesta el paciente, que se ubica en el tercer espacio, entre la tercer cabeza metatarsiana y cuarta cabeza metatarsiana. Ahí pasa un nervio que es el nervio interdigital, que va por los costados de los dedos, que son los que le dan la sensibilidad a los dedos. ¿Qué es sensibilidad? Que cuando vos te tocas el dedo lo sentís, ¿sí? Hay veces que te tocas el dedo y no lo sentís, ¿sí? Pero normalmente el paciente refiere dolor que se extiende hacia los dedos. Nervio interdigital que es aprisionado por el ligamento interóseo, o sea, el ligamento que va de una cabeza metatarsiana hacia la otra. Hay una técnica para resolver esto que es la famosa maniobra que hacemos los podólogos y los traumatólogos relacionada a esa maniobra exclusivamente a determinar si es un neuroma de Morton o no, que es el famoso clic o chasquido que genera cuando ubicamos una mano adelante, un dedo, ahí vamos a encontrar un chasquido o clic. El clic o pequeño chasquido que se palpa, determina que ahí podemos tener un neuroma de Morton.
por descenso del arco transverso, cuando la gente viene y dice tengo el arco vencido en la anterior, Claro. eso provoca una metatarsalgia. Cuando se vence demasiado y se aprisiona el nervio, como explicaba Sergio, ahí estamos en un dolor exquisito y perfectamente situado en el tercer espacio, que se denomina Neuroma de Morton y muchos neurinomas. Durlacher, en el año 1845. El hijo de viejo Durlacher. Yo no sé cómo se pronuncia así, Darlacher o Durlacher. Espero que nuestros amigos me cuesta pronunciar en inglés. Sí. Te cuesta pronunciar en Pero castellano. se escribe Durlacher. se escribe Durlacher, Darlacher, ¿sí? Un quiropodista de la Reina, año 1845. En ese tiempo descubrió esta patología. Pero el que mejor la describe es Morton en 1876. Y de ahí viene el nombre, el famoso neuroma de Morton. En síntesis, duele el antepié, hay metatarsalgia, hay dolor, ¿sí? Se aprieta el nervio se hace más grande y lo que realmente correspondería sería, en algunos casos frío, en algunos casos calor, analgésicos, ¿sí? Y utilizar un calzado que no aprisione la zona anterior del pie, o sea, horma ancha. Así de sencillo. Vamos a ir a una pausa. Quiero agradecerle al Centro Médico Tigre que nos está apoyando para poder tener este programa en el aire. Muchísimas gracias, Centro Médico Tigre, totalmente a disposición de ustedes. Vamos a la pausa. Motodelta. Planes sin anticipo. Hasta 48 meses. El mejor momento para tener tu moto. Motodelta. Honda. Bueno, Sergio, habías explicado precisamente y definido lo que era una metatarsalgia y un neuroma de Morton. Recordémosle a la gente que el neuroma, la terminación neuroma, oma es tumoración, es una tumoración benigna. ¿Qué alternativas tiene el paciente para resolver este molesto problema? La última alternativa, es la cirugía, donde se reseca el ligamento intermetatarsiano, que es, acuérdense ustedes que es el ligamento que une todos los metatarsianos, ¿sí? Así, de esta forma. Esto es el ligamento, ¿sí? Todo en las cabezas de los metatarsianos. Se reseca una parte de ese ligamento, se saca, se corta, se reseca también el neuroma de Morton, y en algunos casos, ¿sí?, de la cirugía pueden quedar falta de sensibilidad en el tercer y cuarto dedo. ¿Quién hace esa cirugía, Sergio? Traumatólogo, por supuesto,
es ámbito del podólogo porque la gente viene con un dolor en el pie y hay que determinar qué dolor tiene. Una pregunta, ¿quién es más propenso? ¿Hombres, mujeres? Normalmente las mujeres, ¿A qué se debe eso? mediana edad, al taco alto. Taco alto, en los hombres se da más en la horma chica. Italiana, norma italiana. Claro, taco alto en el caso de las mujeres. Y no había comentado algo, creo, en el bloque anterior, que el 80% se da en el tercer espacio, pero puede darse en el segundo espacio en un 20%. También se puede ubicar en el segundo espacio, ¿sí? Eso quería dejar claro. Tratamiento traumatólogo, señora, señor. Usted viene a la consulta por un dolor en el pie y nosotros determinamos que es aparentemente y con una orden, ¿sí? Le recomendamos que lo vaya a ver a traumatólogo cuando usted tomó analgésicos, analgésicos de venta libre, ¿sí? Sí, sí. Cuando se puso hielo, cuando sigue el dolor, don traumatólogo lo atiende. Exactamente. ¿Qué tenés preparado para hoy? Para hoy, dimetrías. ¿Qué son las dimetrías? ¿Qué es una dimetría? Claro, nosotros... Es una variación. Es una diferencia entre la mitad de un cuerpo y otro. Todos venimos de fábrica con ese déficit, pero generalmente en traumatología es patológico arriba de los 2 centímetros, de los 20 milímetros. En podología, por debajo de esa medida... Pero esperá, ¿pero de qué estamos hablando? ¿De dismetrías de qué? Dimetrías corporales. Corporales, ahí vamos bien. A ver, ustedes se habrán puesto que por ahí se estaban cambiando y se ven que por ahí las señoras o tienen una mama más caída o la cadera o el hombro más caído. Esas dismetrías vienen de fábrica y son funcionales. No son patológicas en el ámbito médico arriba de los 20 milímetros. En podología, si bien no son patológicas, generan muchos trastornos en el ámbito en el pie, que es donde descarga toda esa tensión. Generalmente cuando hacen estudios de baropodometría, que es un estudio de computadora que determina qué pie carga más que otro, determina que generalmente hay un porcentaje entre un 3 y un 5% que un pie pisa más que otro. Pero no es que un pie pisa más fuerte que otro, sino que un cuerpo, un hemicuerpo, un hemisoma, como se dice ahora, es mucho más grande que otro. Si nos cortaran a la mitad, un cuerpo, una persona de 100 kilos pesaría 55 kilos la mitad y la otra mitad 45 kilos. Te hago una pregunta. Sí. Yo puedo determinar una dimetría mirando la altura de los hombros, ¿sí? ¿Es correcto? Exactamente. Puedo determinar una dismetría mirando la altura de cadera. La altura de cadera. Puedo determinar una dismetría mirando la altura de las rodillas. Exactamente. Cuando una persona está desvestida o vamos de arriba para abajo. Para abajo. Puedo encontrar una dismetría ubicando la altura de los maliolos. De los maliolos, de los maliolos, los tobillos, para que se entienda. Veo un maliolo, vamos a suponer que yo veo un maliolo más alto que el otro, pero en cadera, y acá viene la pregunta, Claro. Y en cadera no veo dismetría, o sea que la cadera está perfecta. ¿Qué ocurrió ahí? Lo que pasa es que compensó, el cuerpo va compensando. Sí. Generalmente el miembro más largo va a tender a pronar, va a tender a caer hacia el borde interno, y el más corto va a tender a supinar, va a tender a extenderse. Ese tipo de... O fémur o tibia. Todo el aparato locomotor, de cadera para abajo, se va a trabajar en hiperextensión para a compensar esa dimensión más corta. Y el más largo va a tender a pronar. Eso mismo va a compensar en cadera y va a compensar en columna. ¿Cómo determina una persona y tiene dudas? Y vamos a dar un par de tips como para que una persona sepa que mi cuerpo tiene más grande que otro. Por ejemplo, ¿dónde cargas la cartera? Si vos cargas la cartera, sea hombre, mujer o morral, la cargas del izquierdo o del derecho, el hombro que vos cargas es el hombro más alto y ese hemicuerpo va a ser el más alto. Si lo usás terciado, es el más bajo, porque realmente el hombro más alto es el que sostiene la estructura del cuerpo. Y eso es automático. Eso es automático, no es que porque te queda como por costumbre. La posición del cuerpo va a determinar los hábitos de costumbre y las posiciones viciosas, que se creían que eran viciosas, no son viciosas. Son acordes a la dismetría o a la posición que tiene el cuerpo en el espacio. La intención de este programa, por eso se llama Pensando en Salud, es que nosotros, de alguna forma, charlemos sobre salud. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Y que la gente, con pequeños tips, aprenda, no a diagnosticar, pero a conocerse, conocer su cuerpo, qué le pasa,
y recurre al profesional que corresponda, ¿no es cierto? Si el podólogo, dermatólogo, traumatólogo, abrirle una ventana amplia y por lo menos determine a quién recurrir, porque a veces le pasa a uno algún malestar y no sabe a quién recurrir. Consulta con el podólogo porque lo ve regularmente. ¿Cómo determina el paciente qué hacer cuando se mira en el espejo y dice, uy, tengo el hombro más alto que el otro? Bueno, si simplemente... ¿Qué estudios se realizan? Bueno, en traumatología uno de los estudios más comunes es el escanograma. Es una placa radiográfica que hace 3 disparos y va a sacar las articulaciones de tobillo, de rodilla y de cadera, compactadas en una sola placa. Entonces se van a medir los ejes de esas articulaciones y va a dar una diferencia en milímetros como si hubiéramos medido la pierna entera. Se llama escanograma. Bien. ¿Y cómo se podría solucionar una dismetría? La dismetría, en el pie. Simplemente la parte del pie, dismetría en cuanto al pie, se podría compensando la altura que tiene en milímetros con la parte posterior. Hay distintos conceptos. Generalmente los kinesiólogos compensan toda la planta del pie con la diferencia de milímetros. Los traumatólogos solo compensan el talón, la diferencia de milímetros, porque consideran que el talón es el que manipula el pie. Eso con respecto al pie y a la parte podológica. Pero biomecánicamente, los vicios posturales no los va a corregir la talonera. O sea, vos vas a seguir cargando el peso en el hombro más largo, en el hemicuerpo más largo vas a cargar la cartera, el morral, lo que fuera, o terciado. Es uno de los tipos más frecuentes. Si vos querés saber qué hemicuerpo tenés más grande, y eso se va a traducir al pie, porque si vos tenés un hemicuerpo más grande, tu pie va a ser más grande, y la gente ¿qué hace? Se compra el calzado por el pie más chico para que el otro se estire. Y en ese interín que se estiró el calzado, genera un montón de patologías que nos dan de comer a nosotros. Nos están haciendo señas como locos. Sí. La gente, no sé, tengo un asistente de producción así, que está enloquecida haciendo señas. Bueno. Creo que nos pasamos este bloque como 2 minutos. Bueno, ¿sí? Muy bien, tirón de orejas. Vamos a la pausa. Moto Delta. Planes sin anticipo. Hasta 48 meses. El mejor momento para tener tu moto. Moto Delta. Honda. Hemos regresado de la pausa. Quedaron dudas respecto a Morton. Sí, ¿por qué me había quedado callado en el primer bloque? Sí, porque estaba muy atento. Estaba muy preciso tu informe. Y recordemos,
si me duele todo el metatarso o si me duele un pedacito es el neuroma de Morton. No, además, la gente en esa zona siente como un cuerpo extraño, ¿sí? Ajá. Siente como, a ver, ¿viste cuando pisás arroz? O como cuando pisás un maíz, bueno, lo siente adentro. Ajá. El neuroma se siente. Esa es la diferencia como, entre... no, en algunos casos refiere Ah. una sensación de como que hay algo dentro del pie. Y el tratamiento, recordemos que era... El dolor que es complicado cuando se camina mucho, cuando se camina normalmente duele y cuando se camina mucho es un dolor insoportable que se extiende hacia los extremos de los dedos. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Y el tratamiento sería el definitivo? El tratamiento que se realiza, que se puede realizar, es consulta. Normalmente los podólogos somos los que derivamos pie a todos los especialistas, eso lo sabe la gente. La gente viene por su consulta con un dolor en el pie, se determina cuál es el problema y después recomendás traumatólogo. ¿Y el traumatólogo qué es lo que hace? O sea, se recomienda traumatólogo porque hay que determinar si es eso o es una metatarsalgia causada por artritis, por artrosis, por algún tumor también en partes blandas, ¿sí? Y después, estudios, ¿sí? Estudios que ya los ordena el traumatólogo. Y en el último de los casos, cirugía. Muy bien, muy claro. También quedaron algunas dudas con respecto a dismetrías, ¿sí? Porque hemos hablado de dismetrías en general. El cuerpo en general. Sí, nosotros nos enfocamos al pie, pero están en todo el cuerpo. Y habíamos dado el tip de cómo podés saber vos qué parte tenés más larga, porque a veces no hay que confundir con la escoliosis. Cuando hay una escoliosis, estamos hablando en personas que... Ahí está. ¿Qué es escoliosis y qué es cifosis para la gente? La escoliosis es una desviación de la columna, queda mirándola en la forma frontal, se desvía en S. En S. Es una S. Una la S, columna. si viendo la placa de forma frontal. Y me decías Y la cifosis... La cifosis es una curvatura, viéndola de perfil. Es una curvatura de perfil que es... que tiende a encorvarse. Para que usted sepa, señora, los pacientes ancianos, claro, viejitos, tienen su cifosis, ¿sí? La cabeza, ¿sí? Se va hacia adelante, crece muchísimo la parte a nivel dorsal, la famosa jorobita, que se da en algunos viejitos, ancianos, con todo respeto, y eso es cifosis, ¿sí? Y la escoliosis se da normalmente cuando es muy laxa la columna vertebral, claro, generalmente a nivel lumbar y a nivel dorsal. Con respecto a las dimetrías, la escoliosis va a compensar hacia el lado más largo. Se va a desviar la columna en S, se va a desviar hacia el cuerpo más corto y el hombro izquierdo o derecho, de acuerdo al que sea más largo, va a descender sobre esa cadera, sobre la cadera más alta. Y una forma de determinar escoliosis, vos mirás a un paciente así de espalda, le decís que se agache un poquito y ya vas a encontrar un músculo más alto que el otro, ¿sí? Ese es un síntoma de escoliosis normalmente. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos de alguna forma despidiendo de la gente linda que nos ve del otro lado del televisor? ¿Qué hacemos este fin de semana? ¿Tenemos planeado algo? Este fin de semana nos invitaron a andar en lancha. En lancha 0 km. ¿La tuya o la de...? No. Naval Center quiere que nosotros vayamos a dar una vuelta por el río. Buenísimo, espectacular. Naval Center, que está en Villa Laniata, es un astillero que hacen todo tipo de embarcaciones, principalmente trackers de pesca y lanchas de paseo. Y quieren que vayamos a dar una vuelta. Y vamos a tener que ir. A dar una vuelta, seguro. Sí. No sé si un fin de semana, porque hay mucha lancha en el río, seguro, pero por ahí un día de semana... Sí. Nos vamos a dar una vuelta y vamos a ir con Martín a navegar un poco. Y después con María Luján. Vos no tenés problema en navegar, ¿no? ¿A vos te gusta navegar? No. Sí, me gusta, que yo no tengo ningún problema. ¿Pero te gusta navegar? Sí. Y bueno, entonces, navego, muchas veces me quedo navegando. Si querés comprar la nueva lancha es económica. Vale lo mismo que vale un auto. ¿Sí? La comprás en Naval Center. Muy bueno. Vamos a ir cerrando. Muy vamos bien, cerrando. Fue un placer estar con vos, Alfredo, con la gente del otro lado del televisor. Realmente nos place mucho hacer este programa, me divierte mucho hacerlo con vos. Divertido, sí. Y no hemos hablado hoy mucho en terminología médica. No, un poco a veces hay que hablar, pero sí, bastante tranquilo. No lo igual hicimos común al programa consulta,
vía mail o vía Facebook, pueden realizar cualquier consulta de otro tema o de lo que hayamos expresado. Vamos y que a no hacer le haya una quedado cosa, claro. el programa de la semana que viene Ajá. o de la otra semana va a ser todo consultas de la gente. Ah, muy bueno, son todas las preguntas que han salido. Todas preguntitas, que la gente vaya mandando su consulta al mail que tienen en este momento en pantalla y quedamos así. Y llame Y ya. vamos contestando. Llame ya. Y llame ya. Un placer, somos podólogos egresados de la Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires.